Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, dando consuelo, dando esperanza, dando fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Puede tomar su lugar. Gracias por estar de pie. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestro servicio del día jueves. Y bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de Nueva Familia Televisión y a través de Facebook Live. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso de bienvenida? Qué bueno que se conecta a través de estos medios y poder ser bendecido por la palabra del Señor, aún en el lugar donde se pueda encontrar. Amén. Antes de iniciar con la palabra de esta noche, yo quiero invitar y recordarles que este sábado 12 tenemos nuestra actividad de matrimonios. Yo los animo a que pueda participar, a que no se quede en casa, a que venga con su esposa y con su esposo y pueda venir y acompañarnos y ser bendecido por la palabra del Señor. ¿Necesitamos en nuestro matrimonio? Claro, siempre vamos a necesitar de esa sabiduría del Señor, de esa guía del Señor, para que podamos nosotros saber cómo actuar, cómo responder, cómo vivir en matrimonio, y no solamente vivir por vivir, sino vivir felizmente casados con la persona quien nosotros hemos escogido para compartir el resto de nuestras vidas. Así que le invito a que pueda hacer el tiempo, pueda hacer el espacio y nos puede acompañar. Las entradas aún están a la venta, puede adquirirlas en secretaría y bueno, mañana estarán a la venta, y el día sábado pueden escribirnos, ya sea a nosotros, a mi esposo, al hermano Javier, a la hermana Vero, también a Abraham y a Titi, al hermano Enrique y a hermana Alba. Pueden escribirles, pueden llamarles y ellos con mucho gusto les estarán proporcionando una entrada para este taller. Lo más importante es lo que vamos a recibir. Amén. Entrando ya a la palabra, recordemos que estamos viendo nuestra declaración de fe y estamos en la tercera parte de esta declaración de fe, que dice que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y necesario para el perdón de pecados. El arrepentimiento es ordenado ¿por quién? Por Dios. ¿Y es necesario para qué? Para el perdón de pecados. O sea que si yo no me arrepiento, o sea, Dios me ordena que el arrepentimiento es algo que yo debo de hacer, pero también dice que es necesario el arrepentimiento para el perdón de pecados. Quiero que me acompañe a Salmos 51, versículo 3 y versículo 4. En lo que usted lo busca, yo voy a hacer una pequeña introducción o un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo en nuestra declaración de fe. Y en los estudios anteriores hemos visto que el arrepentimiento es un imperativo, o sea, es una orden o es algo que está puesto por imposición de parte de Dios para el hombre. También vimos 4 palabras que se usan en el Nuevo Testamento para describir lo que es el arrepentimiento. También hemos visto esta experiencia tiene el origen en Dios. Y ahora vamos a ver 3 aspectos sobre el arrepentimiento. El primero es el intelectual, el segundo es el emocional y el tercero es el volitivo, que es la voluntad. A ver, repita conmigo: intelectual. Vamos a hacer como los niños mímicas, ¿verdad? Cuando digamos intelectual nos vamos a tocar la cabeza, cuando digamos emocional vamos a tocar nuestro corazón, y cuando digamos volitivo vamos a extender nuestras manos, que es una forma como que es de nuestra propia voluntad. Vamos, son 3 aspectos que se encierran en el arrepentimiento. El primero es el intelectual,
y emocional y volitivo, es de su propia voluntad. Hoy sí, vamos al Salmo 51, versículo 3. Vamos a leer solamente esos 2 versículos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos recordará y reafirmará, Señor, ese paso de fe que hicimos contigo. Y si alguien en algún momento no lo ha hecho, Señor, será motivo, Señor, de poderlo hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos a nuestras vidas y que nuestro corazón, Señor, nuestro intelecto sea una buena tierra, que esta palabra que hoy es sembrada, Señor, pueda dar su fruto. Amén y amén. Vemos acá la expresión del salmista David que habla, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Habla de que él constantemente se recordaba de lo malo que había hecho. Y ahora, yo les pregunto, cuando ustedes o cuando nosotros fallamos, hacemos algo que no está bien, ¿cómo se siente? Por ejemplo, nosotros debemos de dar testimonio siempre que somos hijos de Dios, que la bondad, la misericordia debe de estar siempre en nosotros, los frutos del Espíritu Santo, que son la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Y de repente usted tiene una situación y no es tan paciente y no es tan manso, y se le sale el apellido. Pongamos algo tan sencillo, ¿verdad? Usted respondió mal, yo respondí mal, yo reaccioné mal ante una situación. ¿Cómo se ha sentido usted después de responder conforme a la carne? ¿No se ha sentido usted mal? Usted dice, bueno, a mí me ha pasado. Yo dije, no debí. Yo dije, vaya que no saben que yo soy de la iglesia nueva. No, a veces uno viene y piensa y dice, bueno, la verdad, como dicen los patojos, la regué. Sí estaba enojado o sí estaba enojada, pero no debí de hablar así. Ante todo debí de dar testimonio de quién yo era. Y uno se siente mal, se siente que ha pecado. Y David expresaba esto, que él reconocía sus rebeliones, su pecado, y que su pecado siempre estaba delante de él, y que él reconocía que contra Dios había fallado. En el arrepentimiento la persona tiene una comprensión nueva y mejor de lo que es el pecado. Quien no conoce de Dios, quien no conoce del Señor, cuando no ha sido alcanzado, puede seguir pecando y pecando y pecando y no sabe que está pecando. O sea, no lo ve como pecado, ve como su vida normal. No se siente mal, no se siente que está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque está metido en sus delitos y pecados, y eso vive en la oscuridad, y la luz de Dios no lo ha alcanzado. Así estábamos nosotros, hermano. Pero dice que esta persona obtiene una mejor comprensión de lo que es el pecado y cómo se ha hecho culpable participando de él. Entonces, David, conociendo su pecado, oró y reconoció sus rebeliones, reconoció su pecado delante de él y ha dicho: contra ti he pecado, contra ti he pecado. Y quiero que me acompañe. Bueno, antes vemos, ¿se recuerdan ustedes sobre la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? El hijo pródigo estaba con su papá y de repente dijo: ya no quiero estar más,
pidió su herencia, se fue, vivió la vida como mejor le pareció, gastó toda su herencia, y cuando ya se encontraba, dice la palabra del Señor, cuando ya se encontraba en una situación en la que él nunca había estado, dice que hasta él deseaba comerse el alimento de los cerdos que él estaba alimentando. Entonces vino a su mente y dijo: ¿cómo estoy yo deseando comer esto si en la casa de mi padre voy a estar mucho mejor? Él en ese momento reconoció que había fallado, que le había fallado a su padre, y dice que fue en busca de él, reconoció su falla y se arrepintió y pidió perdón por lo que él había hecho. El hijo pródigo, padre, y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es que, hermanos, para nosotros poder entender, para poder tener un arrepentimiento, entra lo intelectual. Uno se pone a pensar en lo mal que ha actuado, en las cosas malas que ha hecho, que no está bien como uno ha actuado. En el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, hermanos, no solamente es emocional. Por ejemplo, como la persona que se arrepiente porque le falló a su pareja, le falló a su pareja y le pide, como la persona, su pareja le dice: bueno, ahora sí te voy a dejar y me voy a ir. Y viene la otra y, movido por esta situación, emocionalmente dice: pido perdón, pido 1000 disculpas por lo que hice, me arrepiento y lloro, pero todo es emocional, porque en realidad en su mente no está mal lo que él está haciendo, simplemente está respondiendo a algo emocional. Pero el arrepentimiento genuino lleva a pensar y decir: bueno, no está bien lo que estoy haciendo. Por ejemplo, la persona que toma dice: esto no está bien, esto no me está llevando a nada bueno, estoy gastando mi dinero, me estoy enfermando, estoy dañando emocionalmente a mi familia, a mis hijos. Empieza a pensar realmente lo que conlleva su falla, su error y su pecado. Y es por eso que el arrepentimiento lleva la parte intelectual, y fue eso lo que pensó el hijo pródigo. Pensó y analizó: en la casa de mi padre yo estuviera mejor, yo no estuviera haciendo lo que aquí estoy realizando. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 16. Capítulo 16 en el versículo 8. La palabra del Señor expresa: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es que acá esta es la función del Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado, convencer al mundo de pecado. Esta forma de convencer al mundo de pecado, no hay otra forma más de convencer que a través de lo intelectual. Ponernos a pensar. Yo quiero que usted hoy se ponga a pensar cómo fue que usted
llegó al Señor y le dice: he pecado. ¿Qué fue? ¿Qué vino a su mente? ¿Cómo fue que usted comprendió que se encontraba en pecado? Que no estaba viviendo de una manera ordenada, que debía poner orden en su vida. ¿Cómo fue que usted llegó a comprender eso? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo lo movió y le mostró que había que ordenar? Había que ordenar su vida, su hogar, su familia, sus finanzas, que había que poner orden y que el Señor debía de venir a su vida. Ahí mismo en Juan, en el versículo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ¿cómo dice? Reprendidas. Y todo aquel que hace lo malo no viene al Señor. ¿Por qué? Porque no quiere que le digan que está actuando mal, que está haciendo. Por eso quizás nosotros nos rehusábamos a llegar al Señor porque no queríamos que nadie nos dijera que estábamos viviendo en pecado, que estábamos haciendo mal lo que estábamos realizando, que como tratábamos a nuestra esposa estaba mal, que como tratábamos a nuestro esposo estaba mal, que como nosotros tratábamos a nuestros hijos estaba mal, que la forma en cómo estábamos llevando nuestra vida estaba mal. Entonces por eso su palabra dice que el que estaba en pecado no quería llegar al Señor porque no quería que nadie le mostrara que estaba mal. Y es que nosotros no queremos que nadie nos diga lo que estamos haciendo mal. ¿O a usted le gusta que le digan que está haciendo mal? ¿Verdad que no? Si alguien viene y nos dice: voy a dar una crítica constructiva, todavía le agregan, entonces uno como que ya sabe que algo malo viene. Entonces esto es lo que muestra la palabra. No, los que están en la oscuridad no se acercan a Dios porque no quieren que sea mostrado, que salga en revelación lo mal que están viviendo. El arrepentimiento entra en lo intelectual. Y vamos a seguir avanzando. Este arrepentimiento a veces es como la confrontación directa, cuando nuestras obras quedan al descubierto. Y vemos nosotros que el Señor siempre nos va a llamar a arrepentimiento, pero siempre nos va a decir qué estamos haciendo mal, cómo estamos actuando. Pero el Señor siempre nos va a llamar a arrepentimiento. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Según el apóstol Pablo, por medio de la palabra inspirada que es pronunciada en un culto cristiano, el incrédulo es convencido. Y es que, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por supuesto, ¿qué es lo que estamos viendo acá en la palabra del Señor? Es que la palabra del Señor es la que a través del Espíritu Santo convence de pecado. Dice que es como una espada de doble filo que penetra, que quebranta, y eso incluye
todo argumento, todo pensamiento que uno pueda tener, toda emoción, todo aquello, dice que es tan profunda y poderosa la palabra del Señor que ha hecho que usted y yo reconozcamos nuestra situación pecaminosa y nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho. Y hasta hoy en día, no sé, con 15, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, ¿verdad que la palabra siempre nos recuerda que no estamos actuando bien? La palabra siempre nos va a recordar. Yo puedo tener 20 años en el Evangelio y puedo seguir viviendo y me topo con la palabra del Señor y me haces ver que hay una parte de mi vida que no está bien y que debo arreglar. Ese es el poder de la palabra del Señor. Pero también, ¿cómo conocerán de eso si no hay nadie quien les predique? Si no hay nadie quien hable, si no hay nadie que diga. Y es que, hermanos, la palabra del Señor es eso, es más cortante. Hasta el corazón más duro puede quebrantarlo. Y muchas veces a mí la palabra de Dios me ha hecho mostrar que no estoy bien en mi actuar. Me muestra mi error, me muestra mi falla, me muestra que debo de arreglar en mi vida. Y es donde uno dice: Señor, perdóname, te he fallado en esta área de mi vida. Y uno, al entender intelectualmente, comprender que estoy fallando, empieza en la parte de nuestra emoción. Y ahora vamos a ver la parte de la emoción. Aparte de lo intelectual está el emocional, y es el arrepentimiento. No solamente hay un reconocimiento de haber hecho lo malo, sino también una profunda tristeza por haberlo hecho. Y parte de eso es el Salmo 51 que leímos, David, donde David expresa, ¿qué es lo que expresa David? Usted lo puede leer en casa, pero ¿qué es lo que expresa David en ese capítulo del Salmo 51? Él expresa su condición de pecado, que él ha fallado, que él es un pecador. Él expresa también del amor, del profundo amor y la profunda misericordia de Dios hacia él. El amor de Dios hacia él. Y expresa también que los juicios del Señor son justos. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y Él expresa: sí, tus juicios son justos. Como tú me ves, es justo como tú lo estás haciendo. Y es que es el aspecto emocional. Cuando hay un arrepentimiento por haber hecho lo malo, hay una profunda tristeza. Una profunda tristeza por haber ofendido a Dios. A los corintios, el apóstol Pablo les refiere el pensar que acompaña el arrepentimiento, y dice en 2 Corintios del versículo 9 al 10: porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pedieseis de nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para salvación de que no hay que arrepentirse. Y vemos, hermanos, que el arrepentimiento también se ve en la parte emocional. Usted y yo, cuando hemos pecado, le hemos fallado, entendemos que estamos actuando en pecado, nos sentimos tristes porque le hemos fallado al Señor. Entonces comprendemos el pecado, nos sentimos tristes y somos llevados a ese arrepentimiento. Pero si como personas no entendemos que estamos pecando, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, conforme vamos pecando más y más, cada vez nos vamos volviendo más indiferentes a lo que el Señor desea de nosotros en el arrepentimiento. Y es que esta tristeza no es una tristeza que usted diga:
ay, estoy triste, que usted venga a la iglesia y usted vaya, reconoció que pecó y le llega la tristeza de arrepentimiento y usted venga y le digan, hermano, ¿cómo está? Yo estoy triste, hermano, y tal vez no dice por qué, pero usted dice que no es esa tristeza, no es una tristeza que usted va a estar con esa tristeza y que va a pasar todo el día con esa tristeza, toda una semana, y que se va a sentir mal, que se va a sentir rechazado, que se va a sentir sin valor. Es una tristeza que nos va a llevar al arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. No sé cómo fue su experiencia cuando usted se arrepintió de sus pecados, lo entendió y de ahí empezó a pedir perdón a Dios. Muchos saben que yo crecí aquí en la iglesia, crecí en el evangelio, y por lo tanto el tema de pecar para mí era como pecar, era como, no sé, tomar, consumir drogas, robar. O sea, yo tenía ese concepto de palabras mayores, decía yo. Pero el pecar está en todo, en lo que decimos, en lo que pensamos, en cómo las actitudes que tenemos. Y en una ocasión yo estaba en un retiro y vino ese redarguir del Espíritu Santo. Nadie me dijo nada. Vino ese redarguir del Espíritu Santo a mí y me mostró que yo estaba mal en algo, que yo estaba mal, que yo era una pecadora porque yo estaba mal en algo. Pero saben, me sentí triste porque había pecado, porque estaba yo actuando mal, pero era algo que yo llevaba de siempre, porque hay cosas que a veces no, como yo les decía, a veces yo solamente me enfocaba en los pecados grandes, que uno los cataloga así, ¿verdad? De robar, de tomar, de fumar, de cosas así. Pero el Señor me trajo y me mostró que algo no estaba bien. Me sentí triste, pero mi experiencia no fue como alguien que no vale nada, alguien que nadie da ni un centavo por él, sino me sentí triste, me sentí que había defraudado a Dios, me sentí que por mucho tiempo yo estaba actuando mal y no me había dado cuenta de lo mal que estaba actuando. Pero en medio de ese sentimiento me sentí amada por Dios, no me sentí rechazada por el Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Cuando uno se arrepiente y reconoce su pecado, uno se siente mal, pero uno se siente amado, uno se siente aceptado, uno sabe que si va con el Padre va a ser perdonado. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia con el Señor. Y usted, me imagino que lo ha experimentado. Según Jeremías, la exhortación de los profetas en la nación era: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Jeremías 25:5. Y la del profeta Isaías entendió el arrepentimiento como un abandono de los malos pensamientos y de los malos caminos, como un regreso a Dios. Jeremías dice de volver al camino, de volver al Señor. E Isaías habla acerca de un abandono de los malos pensamientos, de los malos caminos, de un regreso al Señor. Esto se encuentra en Isaías 55:7. El hijo pródigo, en el Nuevo Testamento tenemos: me levantaré e iré a mi padre, y levantándose vio a su padre. Y es que vemos acá que este joven entendió y tuvo esa disposición, la parte de volitivo,
la parte de voluntad. Voluntad. Tuvo la voluntad. Entendió, lo sintió y tuvo la voluntad de regresar al Padre y pedir perdón. 3 aspectos que entran en el arrepentimiento: lo intelectual, lo emocional y lo volutivo. La voluntad de poder cambiar. La voluntad de poder cambiar. La voluntad de hacer algo. Entonces, cuando usted y yo nos arrepentimos, usted es mejor que nadie sabe cómo llegó al Señor. Con tantas cosas, quizás no sé cuántas cosas venía cargando, y usted entendió un día que había fallado, que no estaba viviendo correctamente, que debía de hacer un cambio, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Lo entendió, lo sintió y accionó, lo volutivo. Algo que usted hizo, voy a cambiar. Como dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré con mi padre. Y es que, hermanos, eso tenemos nosotros en el Señor. Cuando usted se equivoque, cuando usted falle, no permita que el pecado eche raíz en su vida. No diga, el hermano se enteró de plano de eso y por eso está predicando. Es el Señor que tiene una palabra para usted y para mí, para redarguirnos y hacernos cambiar de nuestros malos pensamientos y de nuestro mal camino y poder regresar a Él. Es el Señor guiando, es el Señor poniendo en el corazón. Y siempre ese arrepentimiento a usted lo va a hacer regresar a Dios. Regresar a Dios. Póngase de pie. Creemos que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y necesario para el perdón de pecados. Un arrepentimiento, hermanos, un arrepentimiento genuino, no de labios, no por emoción, que solamente estoy emocionada y digo sí. El seguir a Cristo no es emoción. El seguir a Cristo es convicción. Esa convicción de elegirlo a Él todos los días. Usted tiene la opción de pecar, pero usted tiene la opción de seguirlo a Él todos los días, elegirlo a Él todos los días. Es como en el matrimonio. Tiene la oportunidad de poder engañar, de poder hacer algo en contra de su esposa o de su esposo. Pero el esposo o la esposa decide todos los días serle fiel a su esposa. Así es con el Señor. Todos los días elegirlo a Él por sobre nuestra carne, nuestra necesidad. Y pedirle perdón al Señor cuando fallemos, acercarnos a Él. Todo es volver a Él. Vuelva al Señor. Si usted se ha alejado, si usted dice yo soy un pecador, yo le he fallado al Señor, solamente Dios puede cambiar. Solamente Dios puede cambiar. Todos los que estamos acá presentes hemos venido destrozados, hemos venido con fallas, hemos venido con nuestra vida destruida, pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha tomado y nos ha vuelto a hacer. Es eso, nacer de nuevo. Eso conlleva el arrepentimiento al final, un nuevo nacimiento, una nueva Susi, una nueva esperanza, un nuevo Javier. Cosas nuevas, y cosas nuevas hace Dios todos los días en nuestras vidas. Oremos al Señor. Si usted tiene algo que confesarle a Dios, expréseselo. Como David, he pecado contra ti. Mis rebeliones, tú conoces mis rebeliones. Mi pecado está delante de mí. Solo contra ti he pecado. Exprésele al Señor y dígale al Señor: examíname, Señor, y muéstrame qué está mal en mí. Y si usted está en casa y me está escuchando
y quiere aceptar al Señor, quiere arrepentirse, el Señor está dispuesto a recibirle. Él le ama, Él envió a su Hijo a pagar un alto precio por su vida. Y es por eso, porque Él envió a su Hijo, es por eso que usted es tan valioso, porque Él dio lo más valioso que tenía y era su Hijo. El Señor nos ama. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda de tu amor, de tu misericordia, pero también nos recuerda, Señor, qué estamos haciendo mal. Nos muestra qué estamos haciendo mal. Nos muestra nuestro pecado a través de tu Espíritu Santo, quien nos redarguye y nos convence de pecado, Señor. Es que hoy estamos acá y hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Muéstranos qué está el mal en nosotros. Muéstranos a qué le hemos dado espacio, Señor. Muéstranos, Señor, en qué te estamos fallando. Queremos vivir honrándote a ti, Señor. No somos perfectos, pero queremos, Señor, serlo. Queremos llegar a esa perfección que tú nos pides, que tú deseas de nosotros, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente. Nos arrepentimos, Señor, de lo malo que hemos pensado, de lo malo que hemos actuado, de lo malo que hemos dicho. Hoy nos arrepentimos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque puedo llegar delante de ti sabiendo que tú me escuchas, sabiendo que tú me perdonas, sabiendo que tú me restauras y tú me haces una nueva persona, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por tanta misericordia. A pesar de que una y otra vez tú me hablas y me llamas, pero mi carne, Señor, se aleja de ti. Tú sigues una y otra vez recordándome que me amas, recordándome que debo de regresar a ti, mostrándome que debo de arrepentirme de mi mal camino, de mis malos pensamientos, Señor. Gracias por buscarme, Señor, una y otra vez. Gracias por hablarme una y otra vez, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendigo, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.